Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos. Yo soy psicóloga y hoy los acompaño desde la clínica de radioterapia de siglo XXI. Para mí es todo un honor y un placer poder acompañarlos en todas estas cápsulas informativas, ¿verdad?, a las cuales me invitan. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En realidad yo siempre digo que son temas importantes, pero son temas que muchas veces no abordamos y es el manejo de la tristeza ante un proceso de cáncer. Y entonces cuando hablamos de tristeza tenemos que tomar en cuenta que el impacto que puede tener este diagnóstico no solo lo va a padecer el paciente, sino también su familia. Es normal que el paciente sienta una tristeza porque cuando hablamos de un diagnóstico podemos asociarlo con un duelo, con un proceso de duelo. Y ahí diríamos, bueno, pero ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo parte de nuestra salud. Entonces, entender que la persona pueda experimentar tristeza es totalmente normal. Entonces, no es solamente lo que el diagnóstico en sí pueda provocar o ese impacto que pueda provocar, sino cómo cada uno de los pacientes e inclusive las familias van atribuyendo o van entendiendo esa enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cuando nos dicen cáncer puede asociar que está implícito el dolor, que va a haber hospitalización, que vamos a estar inhabilitados para cuidarnos a nosotros mismos o cuidar a alguien más. Va a haber una distorsión muchas veces de mi autopercepción, va a haber problemas muchas veces desde la dinámica sexual o cambios en la dinámica con mi pareja. Muchas veces inclusive podemos llegar a perder el empleo o tener roles diferentes, tal vez de un trabajo que era el que nosotros queríamos y ante la enfermedad o bueno, tenemos una incapacidad o no podemos ejercerlo. Y el mayor de los temores que muchas veces está asociado la posible muerte, ¿verdad? O lo que entendemos como el final de la vida ante un proceso de cáncer. Entonces, para entender un poquito, vamos a hablar de las fases que tiene el proceso de duelo en sí y el estado anímico que está o que habitualmente aparece. Entender que en las diferentes fases podemos experimentar muchísimas emociones que todas son totalmente normales y esperables y que todas las vamos a gestionar de una manera diferente, pero más o menos cuáles son las emociones que en cada una de las fases vamos a ver como de primera mano. Entonces, cuando hablamos del estado de ánimo en una fase de diagnóstico, ¿qué es lo primero que podemos notar o lo que podría estar más marcado desde el diagnóstico? Bueno, la parte de sorpresa o sentimos incrédulos ante la noticia que nos están dando. ¿Y cuál podría ser aquí la pregunta? Bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? ¿Cuáles son las emociones que podrían estar asociadas a esta sorpresa, verdad, que nos trae el diagnóstico, este balde de agua fría, muchas veces que sentimos cuando nos lo dan, y es la tristeza, el miedo y el enojo? Son totalmente normales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en nuestra mente? Bueno, básicamente que esta sensación de ser incrédulos lo que dice es, bueno, paremos un momentito, ¿verdad? Centrémonos en procesar el diagnóstico y la información que le acaban de dar. ¿Por qué? Porque vamos a asociar esto con un montón de cambios y de pronto sentimos que se nos invade toda esta información y decimos, ¿cómo le vamos a hacer frente? ¿Verdad? Entonces, realmente nuestro cerebro empieza a prepararnos para asimilar esa información que de momento no sabemos si es este estado de shock que muchas veces sentimos. Seguimos con la fase o el estado de ánimo en la fase del tratamiento y aquí viene a ser una emoción mucho más optimista, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos en un tratamiento, tenemos a un equipo interdisciplinario probablemente trabajando con nosotros, sentimos que tenemos el control o que estamos batallando con la enfermedad y esto hace que nos podamos sentir un poquito mejor y bueno, al sentir que tengo a el médico, la familia, la enfermera, la psicóloga, trabajadora social y todas esas personas que están como dando este soporte y guiando para mi bienestar, hace que yo me sienta como más tranquilo, más tranquila e inclusive, ¿verdad?, más confiado en lo que yo puedo sentir. Seguimos con la fase
o básicamente el ánimo en la fase que es llamada como el intervalo libre de la enfermedad. Y hablamos de intervalo porque es un periodo, ¿verdad?, que es diferente en todas las personas. En algunos momentos la enfermedad pues se llega a decir que se da de alta, o es un tiempo prudencial que se da, ¿verdad?, o temporal, por si llega otro diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son básicamente las emociones que podemos sentir aquí? Bueno, la sensación de temor, ¿verdad? Aunque nos digan que podríamos estar de alta, ¿el temor a qué? A que la enfermedad regrese. Entonces, el estado anímico es un poco inesperado en todos nosotros, porque aunque consideramos que si nos dan un alta, podríamos sentir alegría, realmente no es lo que ocurre en todos los pacientes. Entonces, terminar el tratamiento muchas veces lo que puede significar es que yo me siento solo, o quién está ahora detrás mío desde esta parte de salud. El personal o este equipo interdisciplinario del que hablábamos, que nos da una acogida durante todo el proceso y me dicen que ya estoy de alta, si bien es algo muy positivo, también me queda ese temor a qué puede pasar, ¿verdad? El estado de ánimo en la otra etapa, que es básicamente volvernos a enfrentar a la realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, la que teníamos en pausa mientras nosotros vivíamos este proceso. Esa realidad donde yo tengo que retomar mis funciones, si fue que puse pausa en mi trabajo, retomarlo, volver al trabajo, buscar otro trabajo, recuperar las actividades que durante el día a día yo iba haciendo, inclusive que había reestructurado algunas actividades para poder hacerlas después del proceso y asumir algunos cambios que se van a dar posterior a la enfermedad, ¿verdad? Cambios, cuando hablamos de cambios, pueden ser cambios físicos, cognitivos, conductuales, pero todos estos cambios que durante el proceso yo llegué a experimentar y que ahora los adapté para poder continuar con mi día a día. Y estos cambios, muchos van a permanecer durante todo el tiempo y otros, por el contrario, van a quedar de lado. El ánimo en la siguiente etapa, que es cuando se produce una recaída, el temor que siempre está durante el proceso o a lo largo del proceso, es esta recaída. ¿Qué pasa o cuál es el estado anímico normalmente que experimentamos cuando hablamos de una recaída? Bueno, la frustración y la indignación. ¿Qué es lo que pensamos o cuál es el primer pensamiento que se nos viene? Otra vez a mí. No sirvió de nada. ¿Para qué me sometí a esto? Voy a volver a lo mismo. Yo ya sé lo que esto es, ¿verdad? Entonces vienen un montón de pensamientos o de ideas asociadas al primer proceso y es donde muchas veces las personas temen volver a someterse al tratamiento. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que si no sirvió la primera vez y regresó, puede que no sirva otra vez. Entonces aquí son como dos caminos, ¿verdad? Las personas o deciden no seguir con el tratamiento o todo lo contrario, ¿verdad? Viene como ese espíritu de lucha y como decimos popularmente, venimos a darlo todo dentro del proceso, ¿verdad? Y decía una paciente, a tomar el toro por los cuernos las veces que sea necesario. Pero esto igual, aunque muchos de los síntomas, las reacciones, las emociones que se viven son similares en los diferentes pacientes, tenemos que entender que cada proceso oncológico es diferente en cada persona y esto influye porque personalidad, edad, red de apoyo, ¿verdad? Los medios que inclusive tenemos para obtener los tratamientos, el acceso a los servicios de salud. Entonces es un conjunto de factores que va a hacer que cambiemos, aunque sean los mismos síntomas, pero que va a cambiar de persona en persona. Es como básicamente como un sello personal, por decirlo así. Y bueno, ¿cómo es que se vive o desde qué estados anímicos se podría vivir una etapa que es ya la etapa final de vida, ¿verdad? De la cual también tenemos que hablar, que es la más temida y la que muchas veces omitimos o ante el malestar que puede provocar en muchos este tema, lo vamos dejando de lado. Entonces es algo que no se aborda, ¿verdad? Que la familia trata de evadirlo y que realmente tendremos que entender que el estado anímico que puede prevalecer en esta etapa pues es el sufrimiento. ¿Un sufrimiento ante qué? Ante lo que puede pasar al futuro, ¿verdad? Y es que queda
poco tiempo de vida o lo sentimos como que nos queda poco tiempo de vida cuando nos dan un diagnóstico de una etapa final. Y aquí básicamente a lo largo de la experiencia hemos visto que los pacientes básicamente toman como dos vías y una creo que es una de las más adaptativas, pero que realmente como no es un tema que se aborda, cuesta más que los pacientes tomen una reacción así, es donde realmente yo me doy la oportunidad de vivir de la manera deseada, ¿verdad? Aquí esto implica tener experiencias agradables, cerrar ciclos de vida, poder compartir con mi familia, vivir de buenos recuerdos, buenos momentos, realizar actividades, funciones, pláticas con personas o situaciones que tal vez había querido hacer y no lo puedo hacer. Y aquí elijo de una manera mucho más positiva cómo quiero acercarme yo a ese final de vida y por el contrario, ¿verdad? La otra vía que básicamente viene a ser donde tratamos de mantener el control de los síntomas y hacemos un manejo de la situación, todo gira alrededor de esta noticia o de esta etapa en la que estoy, de que es el final de la vida y evidentemente mi estado es depresivo o estoy decaída o realmente me aíslo porque siento que ya no tengo por qué vivir o que ya más bien temo que ya yo no tenga una semana, no tenga un mes, no tenga un año. Y entonces vamos como viviendo el día a día con el temor a si es hoy, ¿verdad? Como el tema principal es la tristeza y la tristeza, aunque muchas veces nosotros la evadimos, sentimos que es una emoción negativa, en otra de las charlas les decía que no hay emociones negativas ni positivas, son emociones adaptativas o desadaptativas, placenteras o desplacenteras, ¿verdad? Tenemos que entender cuál es el papel que tiene la tristeza en este proceso, ¿verdad? Y entonces, lo que pasa con la tristeza es que va a enfocarse o va a actuar tanto en nuestro pensamiento como en nuestra conducta de una forma donde tal vez sentimos que nos ponemos un poquito más lentos, ¿verdad? Cuando estamos tristes, eh, nuestro funcionamiento es como más pausado, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente lo que nosotros estamos haciendo es procesando esa información, ¿verdad? Estamos en un modo de lentitud para aprender o asimilar, ¿verdad? Este cambio. Este cambio que realmente, como les decía, puede ser permanente o no. Entonces, cuando hablamos de tristeza, ¿verdad? También nos puede ayudar a buscar soluciones a diferentes cosas, actividades o situaciones del día a día. Cuando yo estoy triste, mentira que yo no estoy pensando en nada, todo lo contrario, es muy probable que esté rumiando, ¿verdad? Dándole vueltas al pensamiento de acuerdo a lo que me está generando la tristeza. Entonces, ¿qué sería lo más adaptativo? Que ante este problema, ¿verdad? De estar pensando, dándole vueltas a la situación, yo pueda buscar una solución. Pero si yo solo me quedo en el pensamiento, tal vez pensamientos negativos, catastróficos, ¿verdad? Ahí no estoy buscando la solución, todo lo contrario, puede que esté más inmersa en la tristeza y que realmente puede terminar más bien en un estado depresivo. Y bueno, también la tristeza tiene un papel muy empático. ¿Cómo? Bueno, resulta que cuando nosotros estamos tristes tenemos una postura diferente, tenemos unas gestos diferentes, ¿verdad? Puede haber llanto e inclusive nuestra postura viene a encogerse un poquito. ¿Qué pasa con esto? Sentimos como más empatía de la gente y con esto no quiere decir que vamos a andar tristes para que todas las personas pues sean muy empáticas con nosotros o desde la enfermedad, todo lo contrario, ¿verdad? Yo siento el apoyo. Vamos a pensar en un niño que está llorando, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese niño? Es muy probable que las personas se acerquen a ver qué fue lo que pasó, que busquen una solución, que busquen ayuda para ver cómo podemos ayudar a ese niño. Entonces, entender cuáles son las reacciones que tenemos ante la tristeza va a hacer que nuestro entorno, nuestra familia, las personas que están trabajando desde la parte de salud puedan tener un grado de empatía un poquito mayor.
¿Cómo reducimos la tristeza? Bueno, primero que todo normalizándola. Cuando nosotros normalizamos esta emoción y la normalizamos desde un diagnóstico del proceso de duelo, ¿verdad? No es que vamos a normalizar la tristeza en sí, sino que podemos entender que podemos sentirnos tristes. Básicamente es como darnos ese permiso, ¿verdad? Para experimentar esta emoción, porque muchas veces hablo de permiso, porque muchas veces tendemos a reprimir o sentimos que tenemos que ser muy fuertes o que yo no tengo que llorar, que mi familia no me puede ver triste porque entonces les voy a provocar a ellos mucha tristeza, cuando en realidad yo me puedo permitir, normalizando la emoción, a estar triste. Ahora, entender que nuestro objetivo de no sentirnos tristes, pues no es, o básicamente más bien es que el malestar sea un poquito más llevadero, ¿verdad? Y que no busquemos ese objetivo de felicidad. Muchas veces buscamos el objetivo de ser felices siempre, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es ese bienestar, ¿verdad? Entonces, realmente, podemos gestionar la tristeza de una mala manera o de una manera adaptativa. ¿Cómo gestionamos la tristeza de una manera desadaptativa o mala, por decirlo de alguna forma? Bueno, cuando bloqueamos la tristeza. Esto nos pasa muchísimo, ¿verdad? Era lo que les decía. La reprimimos, sentimos que no la podemos expresar, sentimos o más bien tenemos muchas creencias asociadas a que si estoy triste soy débil, a que si estoy triste la enfermedad me va a atacar peor, que si yo lloro me deprimo, que si yo me siento triste o quiero hablar de mi tristeza, mi familia se va a poner peor, y entonces todos estos pensamientos o estas creencias asociadas hacen que yo la bloquee. Estas creencias en realidad vienen muy asociadas a las historias de vida, ¿verdad? Que aprendimos nosotros de nuestra familia o cómo gestionaban ellos la tristeza y cómo aprendí yo a gestionar la tristeza. Realmente era una frase que de pronto en muchas familias la hemos escuchado y es: los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces, realmente ante un diagnóstico, un caballero que se le da este diagnóstico se siente triste y ¿qué hace? Lo cambia, como que sustituye esa emoción por una que puede ser el enojo, ¿verdad? Y entonces que es como más permitida para poder quitar o minimizar esta sensación de que somos débiles, ¿verdad? Detectar esas creencias que tenemos y cuestionárnosla es un paso importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cuestionamos si realmente esto es válido, podemos flexibilizar este pensamiento, ¿verdad? ¿Realmente es malo que yo llore? ¿Realmente es débil o sentirme débil que yo llore? ¿Realmente solo las mujeres lloran? ¿Verdad? Entonces, cuando nos hacemos estos cuestionamientos, podemos entender que tenemos, o más bien nos permitimos tener un pensamiento mucho más flexible, y a partir de esto, de expresarnos cuando nosotros necesitamos y poder expresar la tristeza con las personas a las cuales les tenemos esta confianza. Expresarnos es uno de los puntos importantes, y siempre soy muy enfática, ¿verdad? Porque algo que nos va a ayudar en todo este proceso es poder hablar, es poder comunicarnos, es poder referirnos a nuestras necesidades y qué es lo que está pasando. Otra mala gestión de la tristeza es cuando básicamente nos aislamos. Entonces, no es que retirarnos en algún momento, ¿verdad?, de alguna situación sea algo malo, pero cuando nosotros tenemos una tendencia a aislarnos para no hacerle frente a la situación, para no hablar, para evadir toda la realidad, esto en lugar de beneficiarnos nos viene a dañar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la idea aquí? Bueno, pues aprender básicamente a dejarnos acompañar por las personas que tenemos a nuestro alrededor cuando nos sentimos tristes, y cómo las puedo permitir que hagan ese acompañamiento desde mi necesidad. Muchas veces yo solo necesito un abrazo, que me acerquen una toallita, que me den un vasito de agua, que me escuchen, que me digan: no estás solo, no estás sola, ¿verdad? Pero permitir esta compañía. Otra mala gestión viene a ser cuando tapamos una emoción con otra. El ejemplo que les decía ahora desde la parte
masculina, ¿verdad? Nos resulta más fácil expresar otras emociones y entre ellas utilizamos el enojo, ¿verdad? O la rabia. ¿Por qué? Porque es más fácil o es más permitido o es más válido que ante una situación específica yo me enoje y me sienta molesto o que me sienta frustrado y que me sienta enojado y lo que estoy haciendo nada más es traslapando esa emoción que es tristeza, pero que la confundo, ¿verdad? Porque esto muchas veces es de manera inconsciente, la confundo con este enojo y es lo que hago salir. ¿Con quién me enojo? Bueno, me enojo con los otros, con mi entorno, con el personal de salud, me enojo con todo lo que está a nuestro alrededor, desde la parte del proceso de duelo que les decía que vivimos, con Dios, ¿verdad? El enojo va en todas direcciones y lo necesario aquí es poder conectar con esta emoción, conectar con lo que realmente significa para mí la tristeza o lo que yo siento o lo que yo quiero expresar como tristeza y básicamente lo que ayuda es como a desestructurar esta emoción, ¿verdad? Y poder entender qué es lo que necesitamos para poder gestionarla o para poder experimentarla de una manera menos desadaptativa. Otra mala gestión emocional de la tristeza, ¿verdad? Es cuando convertimos esta tristeza en resentimientos o en autorreproches. Y entonces aquí vienen un montón de frases que hacemos, si no hubieras hecho esto, si no hubiera pasado lo otro, ¿verdad? Y entonces aquí viene el resentimiento hacia las otras personas. Si me hubieras llevado al hospital antes, si me hubieras dicho que había una alternativa, que teníamos un médico más cercano, ¿verdad? Entonces aquí viene a ser este resentimiento hacia nuestro entorno, la pareja o las personas que se están involucrando en el proceso y después el autorreproche, ¿verdad? Que es hacia nosotros mismos. Si yo hubiera hecho una revisión anual física con el médico, si yo tuviera la costumbre de hacerme un autoexamen de mama, si yo hubiera, ¿verdad? Estos hubiera que realmente ya no están en mi realidad y es donde me provoca estas emociones totalmente desadaptativas que lo que viene básicamente es a formar daño a los demás y daño a mí mismo. La necesidad de, o más bien el obstaculizar este sentimiento, lo que va a hacer es que no se va a dar un aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje podemos decir, bueno, pero es tristeza. La tristeza de cualquier emoción siempre nos va a dar un aprendizaje, ¿verdad? Desde lo que nosotros logremos identificar, qué sé yo, a ser más paciente, a valorar la vida, a pensar en las personas que están ahí de cualquier forma con ese valor que muchas veces no le damos a situaciones que realmente no podemos comprar y que son los valores, los sentimientos, el acompañamiento, el cariño, el amor, la autocompasión. Entonces, todo esto viene a generarnos un aprendizaje. Inclusive la tristeza es ese espacio donde nosotros conectamos con nosotros mismos. A veces cuando estamos tristes y nos aislamos, ¿verdad? Es ese espacio donde es solo para mí. Y entonces yo básicamente estoy escuchando lo que pienso, estoy dándole el espacio a identificar qué es lo que siento y entonces también viene a ser un espacio de aprendizaje. ¿Cómo sería gestionar, ahora sí, la tristeza de una manera mucho más adecuada? Bueno, familiarizarse con la tristeza. Básicamente, la tristeza tenemos que entender que es un proceso adaptativo, que es una emoción temporal que vamos a sentir ante alguna situación, porque ya si hablamos de una tristeza profunda, prolongada, ¿verdad? Con otro tipo de sintomatología, ya hablamos de depresión. Pero entender que la tristeza es algo temporal, que yo sé que cuando me adapto a la situación va a disminuir. No quiere decir que desaparece y que yo nunca más la vuelva a sentir. No, claro que la vuelvo a sentir, pero entendiendo que es temporal, que posteriormente después de una tristeza yo voy a experimentar otra emoción y voy a salir, por decirlo de alguna forma, de ese estado. Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con la tristeza, yo me doy cuenta qué es lo que siento, ¿verdad? Cómo reacciona mi cuerpo, cuáles son los pensamientos, qué es lo que yo comúnmente hago. Hay personas que pues lloran de una manera desmedida cuando se sienten tristes, otras personas les da por escribir, ¿verdad? Sus emociones, otras personas se aíslan, otras personas lo que hacen
no sé, irse a acostar, dormirse para no sentirla, pero cuando yo me doy cuenta cómo reacciono yo ante la tristeza, básicamente le doy ese espacio para decir, esto es lo que me pasa a mí y cómo la quiero gestionar. Ahora, cuando aparece, ¿qué sería lo más adecuado? Bueno, conectar o habituar esa emoción, respirarla, sentirla, ¿verdad? No huir de ella, todo lo contrario, ni siquiera es abrazar esa tristeza, es entender esa tristeza, permitirme, como les decía ahora, sentir esa tristeza y bueno, darme espacios para poder expresar lo que yo siento y no bloquearla, todo lo contrario, sino poder buscar a personas a las cuales yo les tengo confianza o con las que yo me siento bien y poder decirles qué es lo que estoy pasando. ¿Verdad? No para sentirme juzgado ni sentirme señalado, sino que yo pueda todo lo contrario, más bien poder abrirme, poder expresar, y eso es como desahogarnos, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos tristes y hablamos con una persona, sentimos que es más llevadera esa emoción o que descargamos un poquito esa sensación desagradable que nos puede provocar la tristeza, acompañado de alguien que pues puede ser muy empático con nosotros, ¿verdad? La idea de poder hablar o conversar con otras personas de confianza lo que va a permitir es transitar la tristeza y no dejarla fija, ¿verdad? O no quedarnos estancados en ese estado emocional, en esa tristeza como tal, ¿verdad? La emoción va a pasar, entender que gestionar una emoción es no tener miedo a sentirla, saber que es temporal, eh, ver cómo llega, cómo se va, cómo la experimento, ¿verdad? Cómo puedo pasar de una cosa a otra desde esa emoción. Cuando digo pasar de una cosa a otra, resulta que yo antes, cuando me sentía muy triste, tal vez lo que hacía pues era enojarme, ¿verdad? Me enojaba, me aislaba, cerraba la puerta del cuarto, no quería nada con nadie, no comía, me costaba dormir, pero ahora me doy cuenta que la tristeza va a pasar, de que yo la puedo sentir y que puede que me dure 1 hora, 2 horas, que yo le voy a dedicar a esa emoción y que posteriormente va a pasar, ¿verdad? Y no es que voy a pasar de la tristeza a la alegría, ¿verdad? De una forma tan abrupta, pero que realmente conforme la tristeza va avanzando, yo me voy sintiendo un poquito mejor, ¿verdad? No es lo mismo cuando a mí me dan un diagnóstico de cáncer en ese momento a cuando yo llego y transmito esta información a mi familia, cuando yo ya estoy en el tratamiento, cuando yo ya pasé el tratamiento y puedo hablar desde una experiencia, ¿verdad? Entonces es entender en qué momento y ante qué situación yo experimento esta tristeza, ¿verdad? Eh, Básicamente, la tristeza viene a ser sabiduría, aprendizaje, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que necesitamos atender todo lo que nos está provocando un malestar, todo lo que sentimos que nos daña y todas las emociones son importantes, ¿verdad? Todas las emociones vienen a buscar algún objetivo en nuestro día a día o en nuestro afrontamiento ante los procesos, pero tenemos que permitirnos, tenemos que entender que las emociones que experimentamos no están mal, que es parte del ser humano experimentar pues todas estas emociones y pues permitirnos. Así que desde la información que básicamente les traía hoy, ¿verdad? Enfocada en la tristeza, espero que sea de mucha ayuda, que realmente entendamos cuándo gestionamos de manera adaptativa la tristeza y cuándo la gestionamos de manera desadaptativa. Entre nosotros mejor podamos regular las emociones, vamos a tener un equilibrio mucho más sano para hacerle frente también a la enfermedad y de esta forma no vamos a sentir como esa carga o esa presión ya de un estado físico que es lo que tenemos con nuestra enfermedad, también con un saquito emocional que a veces no sabemos cómo gestionar. Así que bueno, para mí todo un placer poder acompañarlos en estos ratitos. Espero pues verlos próximamente y bueno, vamos a ver si tenemos por ahí alguna pregunta. Dice doña Cinia, saludos, primero que todo, ¿qué terapia es recomendada ante la tristeza? Bueno, en realidad
terapias hay muchísimas, desde aquí habría que ver cuál es el enfoque más bien, y yo creo que uno está la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? O la terapia enfocada en emociones, puede servirnos mucho. Dice Ángel Alfonso, ¿qué puedo hacer cuando sienta tristeza? Justamente lo que les decía ahorita, ¿verdad? ¿Cómo gestionarla? Buscar a una persona de confianza, tratar de darle el espacio, ¿verdad? O en lugar de oír, Ángel, más bien conectar con esa emoción, poderle dar el espacio, poder escuchar qué es lo que me quiere decir esa tristeza, de dónde proviene, por qué la siento, ante qué situación, ¿verdad? Más que salir corriendo de ella, es poder experimentarla y posteriormente, cuando nosotros ya nos vamos sintiendo mejor, salir a dar una vuelta, llamar a un amigo, no sé, hacer alguna actividad placentera que llegue a compensar, ¿verdad? O que me haga sentir mejor. Pero no está mal que experimente esta tristeza. Dice, ¿cuánto tiempo puede pasar un episodio de tristeza? Aquí es entender que la tristeza es temporal, ¿verdad? Más que decir o definir, bueno, va a durar tantos minutos o tantas horas, en realidad es saber que es temporal, que es ante una situación específica. Nosotros sentimos tristeza por algo de forma concreta, una situación específica, ¿verdad? Entonces, no sé, me dan el resultado de algún examen que no era lo que yo esperaba, eso me genera tristeza porque ese examen salió alterado o ese examen no es el resultado que yo quería y por ende no se puede continuar el tratamiento. Eso me genera tristeza, ¿verdad? Como tal. Qué sé yo, que me dicen que el tratamiento que me van o que me ofrecen en este momento es únicamente paliativo y no hay un tratamiento curativo y a mí me genera tristeza, ¿verdad? Porque tal vez yo tenía la esperanza o las expectativas diferentes, entonces ante esa situación yo siento tristeza. Cuando hablamos de temporalidad, ante esta emoción hablamos de tristeza. Si de pronto nosotros ya sentimos varios síntomas asociados a, qué sé yo, sentimiento de culpa, falta de interés ante actividades o que para nosotros antes eran placenteras y ahora no, pensamientos de muerte, sentimientos de culpa, llanto incontrolado, tristeza profunda y que está prolongada por mucho tiempo, inclusive no hay una situación específica que la desencadena, ahí, bueno, podemos hablar de una posible depresión, que esto es importante que sea valorado por un especialista de salud mental o una persona enfocada en la parte de salud mental, porque muchas veces decimos estamos depresivos simplemente porque sentimos tristeza. Entonces es importante hacer la diferencia entre me siento triste y hay un trastorno depresivo como tal. Un trastorno es algo mucho más severo que un estado de tristeza. Dice, ok, gracias por sus consejos. Escuchar la palabra cáncer impacta. Así nos sucedió cuando mi esposo se lo dijeron. Gracias, siglo XXI, por acompañarnos en este proceso. Ahora es testimonio de sanación. Bueno, qué gratificante poder leer estos mensajes, ¿verdad? Y claro, genera un gran impacto. De pronto no sabemos cómo procesarlo porque no estamos preparados. Yo creo que no nos preparamos, no porque no queremos, sino porque realmente no sabemos cómo prepararnos para un diagnóstico como tal, que afecta directamente al paciente, pero afecta de igual manera a la familia. Ok, vamos a ver. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos de momento. Igual nos pueden, después si ven el videito, hacer otra pregunta y ahí las vamos a estar respondiendo. Yo muy agradecida de este espacio nuevamente. Espero que pasen una noche muy bonita, que terminen de pasar una semana muy exitosa y nos vemos el próximo mes, si Dios lo permite. Buenas noches.